Pasteurizado. Hola, profe. Nueva, profe. Hola, profe. Hola. Hola. Ya dije que hice. Bien. Entonces, lo que les estaba diciendo, entonces la próstata es un órgano aparte que si bien tiene que ver con los testículos, porque por ahí tienen que pasar para salir por el semen, pero si se corta acá el conducto, lo que va a pasar es que sencillamente no van a seguir llegando espermatozoides, ¿no? Joseph, ¿vas a decir algo? Es una pregunta. Claro que sí. ¿Qué pasa? O sea, primero, ¿la próstata se puede inflamar o puede, digamos, no sé, esto suena un poco ficticio, pero puede, digamos, como estallar? No, como tal que se está lleno, lo que sí puede hacer es algo peor. Uy, no. ¿Qué es lo que puede Bueno, pero pasar? ¿qué pasa, digamos? Digamos, si se acumula perdón, mucho semen, la próstata va a crecer a un tamaño considerable. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que puede llegar a presionar la vejiga. La vejiga tiene función de almacenar y de liberar la orina. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se puede acumular mucha orina porque la próstata no va a dejar pasar todo eso. Y la orina, como supongo que saben, tiene muchas sales. Entonces esas sales se pueden cristalizar y pueden tapar conductos, ¿cierto? Para la liberación de la orina. Entonces miren que hay un problema allí mucho más grave, ¿sí? Entonces eso es lo que puede pasar, o sea, empieza a afectar otros órganos. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bien. Ahora, vamos a ver que la persona que presenta este sistema, pues va a ser masculino, ya, de diversas formas, o sea, su sexo será masculino. Ahora pasemos al otro. Listo, vamos acá. Tenemos el sistema reproductor femenino, ¿listo? Entonces, como me preguntan ahorita, si ustedes se pueden dar cuenta acá en el sistema reproductor femenino, también, al igual que el hombre, hay una simetría bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hay a un lado, el lado izquierdo, es igual al lado derecho y viceversa. ¿Listo? Es una simetría bilateral, igual que acá. O sea, ¿qué quiere decir simetría bilateral? Que si yo hago una rayita acá, ¿cierto? En toda la mitad, chac, un lado será igual al otro. Es como si nosotros nos viéramos en un espejo y partiéramos una rayita en la mitad. El lado derecho, ¿sí? Es casi igual al izquierdo. Nosotros tenemos simetría bilateral. Entonces, miremos acá. Lo mismo pasa acá. O sea, si nosotros hiciéramos la rayita acá en la mitad, pues sería un lado izquierdo al lado derecho igual. Bueno, Profe, dime. y, o sea, ¿cómo es? Simetría bilateral. Ujú. ¿Eso tendría alguna función? O sea, Pues digamos que la mayoría de seres vivos, a diferencia de tal vez las plantas, pero gran parte de seres vivos eh, van a tener este tipo de simetría. ¿Por qué se da así? Principalmente porque hay una regulación de los sistemas que hay dentro. Principalmente hablo de mamíferos, ¿no? Pero si tú miras un ave, si tú miras un reptil, un cocodrilo, si tú miras una rana, si tú miras algunos peces, tienen esa simetría de un lado a otro. Entonces, digamos que los vertebrados, a partir de la vértebra como tal, que es la columna vertebral, eh,
se organiza todo el cuerpo para mantenerse a partir de ahí y forma una simetría bilateral. Hay otros animales que tienen otro tipo de simetría, como tal vez las arañas, que es axial, es redondita, ¿sí? Etcétera. Bueno, hay otros tipos, pero nosotros tenemos esa simetría bilateral y pues digamos que no podemos decir, ay, nos da más ventajas adaptativas que no, sino que por el grupo que nosotros venimos de los mamíferos, ¿cierto? Se da esa, ese desarrollo para equilibrar también muchos órganos, aunque no siempre se da. Por eso les decía yo ahorita lo del sistema digestivo, ¿no? El sistema digestivo sí se sale un poco de esa lógica. Profe, una pregunta. Ah, bueno. Espérame un momento. Bueno. Acá Juanita me pregunta, profe, ¿y el miembro masculino hasta qué punto llega en la mujer, en la penetración? ¿O a qué te refieres? Señor, la pregunta. ¿Qué? Me has perdido, Alfonso. No ponga atención, hermano. Alfonso, por Dios. Alfonso, usted me has perdido. Juanita, ¿te refieres a la penetración? Cuando hay penetración, cuando hay relaciones sexuales. Porque creo que es el tamaño. O sea, ¿cuántos centímetros puede llegar? O sea, eso podría hacerle daño al aparato reproductor femenino, ¿no? Como, Sí. o sea, si es, por ejemplo, Depende del tamaño, sí, claro. Ahí les voy a contar el dato que seguramente algunos de ustedes ya saben. Por ejemplo, no todos los humanos tenemos el mismo tamaño, ¿no? Y eso depende mucho pues digamos, de la región del planeta en donde nacemos. Entonces, por ejemplo, no es un secreto que nosotros sepamos que los penes más grandes son de la población. Asia. Los asiáticos No. tienen los Sí. penes, ¿cierto? Sí. Muy pequeños, pero a su vez, esos penes se compensan, digamos, con el tamaño del- de la vagina de las mujeres asiáticas, ¿sí? Es decir, las mujeres asiáticas tienen una vagina también pequeña que es proporcional al pene de los hombres asiáticos, ¿sí? Eso se llama en biología, ¿cierto? Un tipo de adaptación llave-cerradura, ¿sí? Porque ya entenderán por qué llave-cerradura, ¿cierto? No hay que explicarlo, Sí. ¿sí? ¿Sí queda claro? O sea, es Sí, decir, profe, sí. Claro. Sí. bueno, Sí, bien, sí, Obvio, sí. obvio, todos tenemos que entenderlo. listo. Eso se llama Sí, profe, llave-cerradura, es tú decir, sigue. que y nosotros sabemos que los penes grandes vienen de las personas, Africanas. los Costeñas. afrodescendientes. Ok, ok. Los Complicado. afrodescendientes o, bueno, las personas que tienen un linaje, ¿sí? Afro, son Sí. penes que van a ser ya grandes y de igual forma va a pasar con las vaginas de las mujeres afro, ¿sí? Van a tener un tamaño mucho más grande porque se van a acoplar. Ahora, la pregunta ahorita era como hasta dónde puede llegar. Digamos que eh, puede pasar, digamos, en un caso hipotético, que una mujer con una vagina muy pequeña se involucre con un hombre con un pene muy grande y le puede generar daños a su sistema reproductor, ¿sí? Por el tamaño. Sí. Puede dañar la vagina internamente, ¿sí? Entonces, puede pasar, digamos, que se den desgarros musculares de esta zona. La vagina es un órgano muy bien adaptado, ¿no? Pero digamos que los músculos lo que hacen, dentro de la vagina, los músculos lo que hacen es adaptarse al tamaño del pene que esté dentro. Eso es lo que hacen los músculos de la vagina. Pero si ya es un pene muy grande, puede generar muchos daños. Entonces, digamos que hasta dónde puede llegar depende del tamaño de la vagina de cada mujer, ¿sí? Eso depende. Porque, digamos, puede que haya un pene que llegue hasta la parte inicial del cervix, que es acá, miren acá. Pero puede resultar realmente incómodo o muy doloroso para la persona, ¿no? Me preguntan acá también que por qué cuando una mujer pierde la virginidad sangra. Bueno, no siempre es así.
No siempre, no todas las mujeres cuando pierden la virginidad Yo sangran. quiero responder esto. Dale, dale, dale. No, ¿Qué quieres? según por lo que yo he, bueno, por lo que me han contado, cuando una mujer pierde la virginidad, hay como una especie como de tela, como que se desprende y, bueno, pues sangra. Listo, eso se llama el himen, ¿sí? O sea, en la parte de la entrada de la vagina hay un pequeño tejido conectivo, ¿cierto? Acá, recubriendo y deja solo un pequeño orificio que se llama el himen. Cuando entra un pene, pues desgarra el himen y entra. Pero ojo, no siempre es así. Lo que pasa es que casi siempre suele pasar que, obviamente, como es la primera vez que se tiene relaciones sexuales, etcétera, hay un temor, y entonces eso genera que se reduzca más el tamaño de ese himen y casi siempre por la tensión, por el estrés, etcétera, genera que se rompa ese himen, ¿listo? Los hombres Y eso también es tenemos malo, algo parecido. Dime. que si pues cuando pueda sangrar la mujer, pues eso puede ser muy malo para ella o no. Le puede generar mucho dolor, claro. Puede ser muy traumático y doloroso. Joseph, ¿vas a decir algo más? Ay, profe, yo tenía pregunta antes de Pero eso. papu, vea las manos que están levantadas, No. vea, después de Joseph Oye, va Ah, es Emily. que se me quedó la mano levantada. Emily, Profe, ¿qué pasa si, o sea, em, la mujer está en su periodo y está teniendo relaciones sexuales? ¿Eso qué pasa? ¿en qué sentido, mi amor? Pues te puedo decir que no pasa nada. O sea, se puede sangrar o algo? Sí, claro, o sea, digamos, seguirá saliendo sangre, dependiendo cómo sea el flujo, pero en términos de la relación sexual no pasaría nada. Returbio, imagínese, profe. Ah, O sea, cada ¿Cómo? ¿Cómo? mujer que, imagínate que está sangrando, el pene está dentro y que lo saca y está sangrando y el pene está sangre, profe. No, Está lleno de Sí, sangre, claro, por supuesto, sí, sí, sí. profe. y es Pero, así, pues. pues, Profe, ¿sabes si quiero preguntar algo? no, pero eso no duele, ¿cómo así que no, que duele? No, no duele. No, no, Yo no. sé. Profe, una pregunta. ¿Un animal de distinta especie puede embarazar a otro de distinta especie? No. No, porque ¿No? tienen una diferencia ¿de qué? De genes. No se puede. Por ejemplo, Profe, entonces ustedes digamos el miran, caballo y un burro, una burra. claro, pero crean la mula. ¿Las mulas pueden tener crías? Sí, no. No, 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 son infértiles, profe. son estériles. Es decir, no producen células sexuales. Pero vea, eh, si bien, o sea, que se da origen a eso, porque hay alguna similitud, pero la mula, biológicamente hablando, en términos del concepto biológico de especie, la mula no es considerada una especie dentro de la biología. ¿Por qué? Porque no se puede reproducir. ¿Listo? Es el concepto biológico de especie. Profe, es que yo he visto videos como que, o sea, por ejemplo, que había visto un tigre con una cebra, algo así, con un tigre con rayas, algo así, que era como que una mutación entre un tigre y una cebra, Pero ya algo así. está extinto, ¿no? Pero no, era una especie totalmente. Ah, eh, no, porque yo había visto que sí era como que eran fusiones, es que no me acuerdo cómo se decía, pero que eran animales, mutaciones de distintos animales. También, por ejemplo, el oso grizzly con el oso polar, o cosas así, cosas así, pero hay animales de distintas especies. no, la única forma, bueno, hay varias formas actualmente. Por ejemplo, con la biología molecular se pueden mezclar muchas especies, pero eso es en laboratorio y sacándole las células sexuales y modificándolas genéticamente. Pero podemos ver que las especies naturalmente no se pueden reproducir entre sí porque, o sea, dar crías, ¿no? Porque por ahí me salen ay, profe, es que yo vi un video de un pincher teniendo relaciones con una gata y quedan pegados. Sí, ese video existe, está por ahí en Twitter, pero no pueden tener crías. ¿Por qué? Porque en el momento que el espermatozoide se una con el óvulo, no va a haber compatibilidad, por tanto se van a perder. No puede haber un bebé, por así decirlo, ¿listo? Acabo de preguntar algo.
O sea, mientras la chica esté en su periodo y tenga relaciones, aún así se puede quedar embarazada. Hay probabilidad, sí. La probabilidad es baja, casi nula, que si se tienen relaciones sexuales durante la menstruación o durante el periodo que llaman, la probabilidad es muy baja. Sin embargo, puede pasar que la mujer haya producido otro óvulo que todavía no haya sido desechado, o el óvulo todavía no haya sido desechado, y se alcance a fijar en el endometrio. Ya ahorita les explicaré ese proceso. Y así puede quedar embarazada una persona durante su menstruación, una Profe, mujer. profe. Espérame. Voy acá con así, Casallas. Después Joseph. No sé, espérese, profe, que tengo otra pregunta también. Casallas, hágale. Profe, una persona embarazada, cuando tiene relaciones, ¿puede volver a quedar embarazada? Es raro, pero sí. Es raro, pero sí. O sea, por Hay ejemplo, mujeres embarazadas que siguen produciendo endometrio o bueno, su endometrio sigue creciendo porque pues, lo tiene ahí. Y puede producir óvulos mientras está embarazada. Puede pasar. Poco probable, sí, pero ha o sea, pasado. profe, por Es lo ejemplo, que puede haber un feto de 2 semanas con un feto que recién ha salido. Con la formación de otro bebé, sí. Sí, ¿qué pasa ahí? ¿Se lo come? No, no somos no, tiburones. Ay, No, no, porque o sea, yo he visto que como que hay fetos que a veces se comen a Sí, sus chamos. profe, hubo un tiempo que hablaban mucho de eso, Sí, que se lo comía. No. no, Imagínense, no existirían los gemelos o los mellizos. canibalismo. No. Joseph, Bueno, Casellas casi me roba la pregunta, profe. Eh, digamos, si una mujer embarazada, pues, tiene relaciones, cuando, bueno, puede tener un bebé, pero digamos que nazca pegado al otro. sí, sí, eso se llama, no me acuerdo, pero eso sí existe. Hay personas co- fusionadas, ¿verdad que sí, sí, profe? claro, los siameses. Esa cosa sí a veces. Sí, claro. ¿Qué es un siamés? Es un grupo de células que se iba a dividir para formar gemelos y se hubiera dividido totalmente, forma gemelos, pero no se separó totalmente, no se rompió totalmente esa agrupación de células y quedó pegada. Entonces, cuando se empiezan a desarrollar, obviamente, y cuando nacen los bebés, pues nacen unidos, porque las células no se alcanzan a separar. Bueno, ¿acaso me preguntan, profe, el sexo anal satisface a una mujer? Hay mujeres que les satisface mucho. Depende, digamos, eso depende de muchas técnicas, de lubricantes que se usen, etcétera, pero hay mujeres que les satisface mucho el sexo anal, pero acaba el dato del día. A los hombres se supone que nos satisface muchísimo más. ¿Por qué? Porque el punto G está ahí, El de punto los G hombres. está en el recto, ¿cierto? Está ahí. Entonces, digamos que se supone que la estimulación anal para los hombres es mucho más placentera que lo que puede resultar para una mujer. Pero, pues, igual que en cualquiera de las dos formas de las que estamos hablando, depende del disfrute de cada persona. Hay personas que les gusta y otras que no, y ya. Eso depende de qué tanto se lo disfrute cada persona. Bueno, Nicolás, bueno, profe, em, las mujeres pueden tener un tipo como de semen, así como los hombres, o no sé. lo que pasa es que el semen es una sustancia muy rica en nutrientes. ¿Para qué? Para que los espermatozoides puedan vivir en ese medio, ¿sí? Va a ser totalmente cargada de muchísimos nutrientes. Pero la mujer sí tiene algo que se llama, bueno, lo denominan en el bajo mundo del porno, el squirt, ¿sí o no? Que es como una especie de eyaculación femenina. ¿Pero qué es la eyaculación femenina? Pues las glándulas internas que lubrican la vagina se cargan tanto que tienen una descarga de este fluido. Pero no se podría decir que es como un semen como tal, porque el semen no solo lubrica, digamos que la parte interna e incluso externa del pene, sino también tiene unos nutrientes específicos para mantener esas células. ¿Listo? Entonces digamos que Bueno, no podría ser igual. Dice acá, profe, duele cuando pierde la virginidad en una mujer, pero en un hombre duele. Lo que pasa es que el hombre sí, digamos que tiene algo parecido. El,
prepucio, venga y ponemos acá la otra imagen. El prepucio, que es esta piel que cubre al pene, está unido al glande, que es como lo que se denomina la cabeza del pene, ¿cierto? Y entonces el prepucio, o sea, la piel está pegada al glande. Lo que pasa es que los hombres cuando tienen su primer relación sexual ya no tienen esa telita pegada. ¿Por qué? Porque a raíz de la masturbación es bien conocido que los hombres en su gran mayoría desde edades tempranas practican la masturbación. A las mujeres se demoran un poquito más en conocer su cuerpo no porque no quieran, sino porque es una cuestión netamente cultural. La mujer se siente mal, cree que eso está mal, que, mejor dicho, está vulnerando su cuerpo, pero es normal. Es más, es mejor porque empieza a conocer su propio cuerpo, ¿sí? Está bien. Ahora, yo no les estoy diciendo tienen que masturbarse todos los días, no, sino que el proceso de masturbación es una decisión propia de cada quien. Si alguien quiere practicarla, pues nadie está en el derecho de criticarle, ni mucho menos porque es su forma de conocer su cuerpo, de explorar su cuerpo, ¿cierto? Y de conocerse. Entonces a un hombre le duele cuando pierde la virginidad, seguramente si tiene esta telita que te digo, este prepucio pegado al glande todavía, e intenta tener una relación sexual con mucha fuerza, seguramente hasta sangrará también. Lo mismo que pasa con las mujeres. O sea, las mujeres sí, cuando tienen el himen y entonces hay mucha tensión, pues sangrarán, cosa que no debería pasar, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que puede pasar. ¿Puede llegar a doler? Sí, pero la idea es que no. Ahora, los hombres no suelen llegar con ese prepucio pegado porque pues la masturbación ha hecho eso. Bueno, vamos acá voy a leer una al chat y después vamos con Casallas. Mm, Me han salido TikToks médicos diciendo que la piña cambia el sabor del semen. Eso es verdad. Hay varios productos que hacen que el semen o la leche materna también incluso cambie un poco el sabor. Eso es verdad. Sí, es verdad. Sofía dice, el flujo que produce la mujer, me imagino, se produce antes de que llegue la menstruación por primera vez y después de que se va también. ¿Cómo así? No entiendo. Ah, bueno. Sí, claro, digamos, antes de que se dé la menstruación, pero debe ser cerca que se produzca la menstruación por hormonas. Las hormonas son las que permiten eso. Entonces, digamos que hay un proceso en el cual eh, se da la, como la forma de producción de este líquido o este flujo seminal. Lo que pasa es que cuando va a llegar la menstruación, no es el mismo flujo que se da cuando se tienen relaciones sexuales, sino es un flujo para limpiar un poco la vagina. No es tal cual el mismo, ¿sí? Es un preflujo que hay allí antes de la menstruación y después también. O sea, hay como una lubricación de cierta medida que permite que se limpie internamente la vagina. ¿Listo? Casallas. Profe, dos preguntas. Una no tiene nada que ver con la clase, pero he visto que hay gente que le puede salir como cola de animal, o sea, como un tipo de colita, ¿sí se puede? Eh, no he visto ningún caso, la verdad. Bueno. Y la segunda es que... se me olvidó. No, profe, se me olvidó. Cuando me acuerdo le digo. Bueno, no sé, digamos, de pronto en la parte final de la espina o bueno, de la vértebra, se puede generar que el hueso se salga un poco y de la percepción de que sea como una especie de colita, pero es el hueso que está un poco salido, ¿listo? De pronto sea eso. Cuando me acuerdo de la otra le digo, profe. Bueno, entonces vamos a ver que en el caso de la mujer van a suceder varios procesos muy interesantes. Entonces, primero, vamos a tener la célula sexual femenina que se va a llamar como Ovarios. no, ese es el órgano. El órgano se llama Sí. ovario. Ay, La ¿cuál es? célula, Lóbulo. la célula se va a llamar, ojo con esto, para que lo anoten y lo sepan, se va a llamar ovocito. Ay, eso, ovocito. Y se transforma en óvulo, ¿no? Muy bien, excelente. Lo escribo ahí para que lo sepan. Entonces va a ser el ovocito. El ovocito es la célula sexual. Lo que pasa, esto ya lo hemos repetido varias veces, pero lo volveremos a repetir. Llega acá, más o menos, a este punto,
¿listo? Y acá se queda el ovocito. ¿Y qué le pasa ahí? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Cómo se vuelve óvulo? Eh, Se llena, no. alrededor se cubre de algo que se llama el cuerpo lúteo, que son un montón de proteínas y crece en tamaño y se rellena de proteínas. Cuando se llena ahí sí cambia el nombre y lo llamamos. Muy bien, Óvulo. Óvulo. muchachos. Óvulo. Bien. ¿Casa ya se acordó? Nah, profe, se me olvidó. Baje la mano, Bueno, papu. baje. ya, creo que era esta. Pues ya ni me acuerdo. Profe, ¿cómo se puede fracturar el pene si no tiene huesos? Ah, bueno, no. Lo que pasa es que el pene, ¿sí saben por qué se da una erección, sí? ¿O no? ¿O la explico? La Explica. verdad, no, profe. Sí, sí, Voy a explicarla rápidamente, ¿listo? yo Porque es sí. que quería hablarles de géneros, pero esta clase ha estado tan activa que no voy a alcanzar a hablarles de géneros. Profe, yo lo puedo decir. Sí, Si no estoy mal, es porque bombea mucha, o sea, bombea sangre en esa zona. excelente. Ok. Entonces voy a explicarlo acá rápidamente, si es que algún día carga la imagen. A ver, internetcito. Todos como Goku dándole energía a mi internet para que cargue. Eso, Joseph, Mejor levántele el pícolo, dedo. profe. Ah, Ay, bueno, profe, explíquelo desde la chiquita. Ay, uy. No, lo que pasa es que necesito desde esa no, necesito explicar desde esta. Ah, bueno, explíquela ahí, profe, no importa, ya. listo. Que no, hermano, que no. Miren esto de acá. Esto de acá, esta zona que estoy señalando verde, se llama el cuerpo cavernoso. Es un hueco. Hernández vio el capítulo de Hataraku Black, donde los glóbulos rojos se meten allá para que el pene quede erecto. Entonces, cuando usted tiene una erección, es que su sistema circular, bueno, nervioso primero, le manda una orden al sistema circulatorio y se excita. Por eso es que dice, uy, está reexcitado. Sí, ¿por qué está excitado? Pues porque se excita su sistema circulatorio, bombea tanta sangre y esa sangre salta y se acumula en el pene. Y entonces usted va a tener una erección, ¿cierto? El pene se pone rígido, se levanta, etcétera. Pero la pregunta es, si no tiene hueso, ¿por qué se puede fracturar? Lo que pasa es que es un tejido muy delicado. Entonces, claro, muchos tejidos internos del pene pueden sufrir una ruptura como cuando se desgarra un músculo. No es una fractura como tal, como le sucede a un hueso, porque no tiene hueso, pero sí puede darse un desgarre en términos de la estructura interna del pene y puede Profe, quedar imagínese inservible. fracturar el pene. Uy, no. Puede quedar inservible en el sentido de liberar orina y de tener relaciones sexuales, o sea, totalmente inservible. ¿Listo? No, profe, imagínese fracturarse el pene. Si un Bueno, balonazo. Hernández, rápidamente, ¿qué vas a decir? Bueno, respecto a ese capítulo, ¿cómo era? Se me perdió. Los testículos es donde se produce y se forma el esperma. Ujú. Y cuando está completamente el esperma así formado, el esperma se almacena en el epidimo. Y Epidídimo. eso. Luego las se vuelven no, esos son los que nacen, las Espermátides. espermatogonía, Ah, que son bueno, las son las células células reproductivas originales. masculinas que que maduran y se vuelven espermatozoides. Ok, Y las células Rectoroli apoyan y proporcionan nutrición a las espermatogonías en los testículos. listo. Ahí en la serie hizo falta hablar dentro de los espermatozoides, de los túbulos de los espermatozoides. Hay unas células que se llaman células de Leydig y producen testosterona también. Eso es importante. En los ovarios se produce progesterona.
que da características femeninas también. ¿Listo? En la testosterona da características masculinas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Volviendo al útero. Dime. Una pregunta, por ejemplo, esos hombres que, digamos, se mandan a poner vagina, ¿eso les puede traer algún malo o siguen como si nada? No. Bueno, eso les quería hablar ahorita, quería hablar de géneros, pero no vamos a alcanzar. Eso se llama una persona transexual. ¿Qué es una persona transexual? Una persona que no está, eh, digamos que, feliz con el cuerpo que le tocó biológicamente hablando. Y entonces decide operarse para hacer un tránsito de sexo. De ahí viene el nombre, transsexual. Un tránsito de sexo. ¿Qué era el sexo? Pues el órgano. Entonces va a cambiar su pene y se manda a hacer una vagina quirúrgicamente. O tiene vagina, útero, todo. Y con esos tejidos se manda a hacer un pene. ¿Sí? Eso es una persona transexual. Ahora, ¿le va a traer problemas? No, no, o sea, pues obviamente si es hombre y quiere tener un órgano sexual femenino, pues no puede tener hijos, efectivamente, porque biológicamente ya no tiene el órgano que le permite hacer eso, pero va a tener vagina y puede tener sensibilidad como cualquier mujer. ¿Listo? ¿Y de dónde sacaría la vagina? Eh, de un hombre que quiere hacerse una vagina. ¿O O sea, cómo? por ejemplo, ¿cómo haría para ponerse una vagina? O sea, ¿de quién sería esa vagina? No, del mismo. Lo que pasa es que cogen el tejido más sensible del pene y lo invierten, ¿sí? Lo ponen hacia adentro. Entonces, digamos que eso le va a generar una sensación también de placer porque eh, cogen un tejido muy sensible como es el del pene. Al revés, también sería lo mismo. Entonces, cogen el clítoris, que es un tejido muy sensible, y lo alargan dándole la forma del pene. Pero es del mismo, de la misma persona. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega la menstruación? Entonces, la menstruación lo que hace es preparar, bueno, los días fértiles, el endometrio, que es este tejido acá alrededor del útero, y se empieza a engrosar. ¿Para qué? Para posteriormente formar el cordón umbilical. Cuando se forma el cordón umbilical es que el endometrio se ha formado también y eh, el bebé ha podido, o bueno, el embrión en este caso ha podido acoplarse muy bien al endometrio y queda allí pegadito. ¿Listo? De esa forma. Cuando no llega el espermatozoide y no se pegan al endometrio, lo que pasa es que el endometrio se empieza a romper, a rasgar, generando un sangrado que se llama la menstruación o el periodo. ¿Qué es lo que está pasando? No es que se haya estallado el óvulo y entonces el óvulo de dentro tenía sangre y entonces es lo que sangra. No, es que el tejido que se estaba preparando para recibir al, al, al cigoto, que es la primera división, no lo recibe, ¿sí? No llegó ningún espermatozoide. Entonces, por tanto, se desgarra y empieza a desmoronarse esa capa de endometrio. Listo. Nico, ¿En profe soy yo o es que se está trabando mucho? No sé si soy yo tu interno. Ay, yo los también demás, pensé que era yo. ¿todavía? ¿Todavía? No, pero no, profe, yo te escucho muy bien hace rato. Yo ¿Sí? también. Ah, ok. Bien. Entonces, esto es todo este complejo de sistema, de órganos que conforman este sistema, pues va a estar muy bien organizado, ¿cierto? Para varias funciones. Ahora, ¿por qué también en la vagina se va a sentir placer o en el pene también? Porque eso va a ayudar a producir algunas hormonas de placer para que se pueda dar un proceso de fecundación mucho mejor. ¿Qué es la fecundación? Cuando el espermatozoide se une con el óvulo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Listo. Y vamos con el tercer sexo. ¿Cuál sería? ¿Cómo es que se llamaba? Ay, no sé, se me olvidó. Era que tenía como que ¿El no binario, algo así? No, no, no género, No. Ah, sexo. no.
No binario. Afrodito, algo así, Afrodita. Afrodita. Eso, muy bien. Sebastián acá Hermafrodita. lo escribió. Hermafrodita, profe. Hermafrodita. ¿Listo? Zapato por ahí lo escribo. Entonces, hermafrodita. Entonces, las personas hermafroditas, o bueno, los animales, o plantas, o bueno, seres vivos en general, hermafroditas, como el amigo caracol, son seres vivos que tienen los dos órganos en un mismo cuerpo. ¿Listo? Son seres que tienen los dos órganos, perdón, en el mismo cuerpo. Entonces vamos a ver rápidamente esta imagen antes de que se corte la reunión. Entonces, como ustedes ven acá, acá lo que estamos viendo es una persona que tiene una parte de testículo y al otro lado tiene el sistema femenino. Entonces tiene vagina, clítoris, útero y una trompa de falopio. Eso puede pasar. A estas personas las vamos a llamar hermafrodites. ¿Qué pasa? Que pueden tener un órgano funcional, como en este caso puede ser el ovario, y otro que solo está allí, pero no funciona, como puede pasar con el testículo, o viceversa, ¿listo? Entonces, lo que suelen hacer las personas hermafroditas, dependiendo del caso, es también, por medio de una cirugía, mandarse quitar el órgano menos desarrollado que tienen o con el que menos identificados se sientan. Pero eso no puede ser siempre. Si de alguna forma la cirugía implica o tiene un gran riesgo de que la persona muera o la afecte directamente, no se hace la cirugía, no se puede hacer. ¿Listo? Profe, ¿pueden tener los dos órganos funcionales? No en humanos, hasta el momento, ¿no? O sea, hasta el momento yo no he conocido el primer caso de un hermafrodita que los dos órganos sean funcionales. Ahora, en caracoles, por ejemplo, sí, y ellos mismos pueden autofecundarse. ¿Sí? Y en muchos animales, En las plantas pasa así, por ejemplo, en las plantas pasa así, en muchas plantas. Pero en humanos no. Imagínate que fueran los dos funcionales. Es una persona que de una u otra forma tendría la capacidad de dar origen a un bebé. Profe, ¿y cómo sería un bebé entre uno mismo? O sea, No, es igual, o sea, porque si tú produces espermatozoide y óvulo a la vez, pues entonces lo que vas a hacer es, pues me imagino que no es igual a ti porque es reproducción sexual, pero sí va a tener unos rasgos muy característicos de tu familia, de ti y de tu familia, ya. supondría yo. ¿Listo? Sí. Entonces, tenemos los tres sexos, ¿no? Masculino, femenino y este que son los hermafroditas. Entonces, no siempre son funcionales, o hay veces que ninguno de los dos es funcional. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Así como en este caso. Puede que de niña nunca le bajó el testículo y cuando llega a la pubertad el testículo puede bajar. Entonces hay personas que a lo largo de su infancia creen que eran de un sexo y cuando van creciendo empiezan a aparecer cosas como ese testículo que le hacen saber que es hermafrodita. O sea, puede que haya personas que no sepan que son hermafroditas y lo son. ¿Listo? Depende de los órganos internos. Bueno, muchachos, hasta acá llega. Si algo, la otra clase les hablo de los géneros, ¿les parece? Rápidamente y seguimos con el tema de termodinámica. Dale, profe. Listo, Sí. muchachos. Un Dale, abrazo. profe, estuvo chévere la clase. Chao, profe, gracias por la clase. ¡Chao, papu! Chao, La muchachos. canción del día, profe, no. Mejores. Adiós. Qué asco.